cambio de estado mental. Mostrará sobriedad en todas sus acciones al interaccionar en medio de un ambiente libre de elementos intoxicantes. Afirmación fundamental. Las Sagradas Escrituras hacen un llamado a la sobriedad para el ejercicio de la paz, el amor y la esperanza. Voy a leer entonces la lección, ¿verdad? Como base, que está en 1 de Tesalonicenses 5:6, y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día somos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Proverbios 23:29. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para la mistura que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Una vez más, Padre, te damos gracias por esta noche. Tu infinita bondad, tu misericordia. Te pido, mi Dios, que me uses, Señor, en esta ocasión. Señor, yo daré honra y gloria a tu nombre, y para que tu pueblo, tus maestros, estén bien informados y puedan llevar una información adecuada, sana, Señor, a tu iglesia. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. No sé si ustedes me ven a mí. Yo no los veo a ustedes. Longo, así está. ¿Me escuchan? Sí, le escucho. Okay. Pensé por un segundo que ellos me están viendo. Sí, yo no los veo a ustedes, pero ustedes me ven a mí, ¿verdad? Sí, ellos también. Muy bien. Sí. Muy bien. Entonces, pues tendríamos que empezar a definir la palabra insensato, porque el título de la lección es la insensatez en el uso del cannabis. Y la definición de sensato, que es lo opuesto a insensato, es ser prudente y de buen juicio. Y entonces, repito, insensatez en el uso del cannabis, lo contrario a insensatez sería sensatez o sensato, que es ser prudente o de buen juicio. Quiero leerle entonces la introducción también, porque creo que vale la pena. Dice, estoy en la página 79, el cannabis, marihuana, es considerado una de las drogas más consumidas en todo el mundo y su regulación legal depende de las normas y leyes de cada país. En este caso, en Estados Unidos de Norteamérica, fíjense que eso depende de cada estado. Cada estado tiene leyes diferentes con relación al uso del cannabis. Las sustancias psicoactivas integradas en esa planta han sido utilizadas a lo largo de la historia, y aquí están sus usos medicinales, dice aquí tejidos, ceremonias religiosas y por supuesto en el ocio, o sea, como una droga recreacional. Quiero leer también la última parte de la página 79 que dice, estudiosos de las escrituras han argumentado que Génesis 1:29 hace referencia a las hierbas y por lo tanto al cannabis. También les dijo Dios, miren, yo les he dado a ustedes toda planta que da semilla que hay en la superficie de toda la tierra y de todo árbol que tiene fruto que da semilla. Esto les servirá de alimento. El comentarista dice, la traducción original de la palabra hierba es de hecho solo un término general para plantas verdes, y el resto de este versículo dice que Dios dio esas plantas para comer y no para fumar. El problema que tiene esa observación es que los que usan el cannabis no solamente la fuman, sino que también la usan en forma de vapor, se usa en forma de ungüento y también se come. O sea que si miramos eso solamente, pues, ok, algunos dirán no se fuma, pero usted sabe que venden galletas, venden bizcochos, pasteles hechos del cannabis.
Vamos entonces a ver por el lente que el que escribe esta lección lo está mirando desde el punto de vista, como dije al principio, lo que es el sobrio y lo que es estar embriagado. Lógicamente, pues embriagado aquí podría ser un sinónimo de endrogado. Y lo mira desde esa perspectiva, como nosotros como personas y como creyentes tenemos que estar sobrio en todo momento, porque estas sustancias, aquí habla del vino, pero estamos hablando del cannabis, alteran nuestra forma de pensar. Y en la página 79, creo que ya les leí, pero lo quiero leer otra vez, porque el enfoque que da el que escribe es hablando de sobriedad y es de embriaguez. Y vamos a entrar y vamos a ver otro enfoque, ¿verdad? Dice en la página 79, sin embargo, la Biblia en Proverbios 31, 4 y 5 hace referencia al uso y abuso de esta sustancia, la que tenemos que utilizar para poder hacer juicio con respecto al uso de esta. Por tal razón, el cannabis debe de verse desde la perspectiva de los principios relacionados con el uso y abuso de sustancias. Claro, mayormente en la Biblia se habla del alcohol, pero también estamos incluyendo en este caso el cannabis. Quiero leer Proverbios 31, 4, 5, porque creo que es importante. Proverbios 31, 4 y 5. Dice así la palabra del Señor. No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo olviden la ley, o sea, ya dejen la sobriedad. Amén. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. ¿Qué nos está diciendo la Biblia? Que estas cosas, esta sustancia, en este caso el cannabis, alteran nuestra forma de pensar, alteran, ¿verdad?, nuestro juicio. Entonces, pues, como repito, esa es la perspectiva que lleva, ¿verdad?, el expositor, pero yo quiero traerle otro ángulo y no estoy ni a favor ni en contra. Y para que no se me olvide, quiero leerles también en la página 85 la posición del que escribe y de la iglesia. Estoy en la última parte que dice, en base a la consideración de la opinión de los cuerpos controladores del uso de sustancias como remedio curativo, como iglesia opinamos que el uso medicinal del cannabis es restringido y solo permitido en aquellos casos donde existen una recomendación y vigilancia médica. También con esto hay que tener cuidado porque hay médicos que abusan. Usted sabe que escriben recetas de más y usted sabe el problema que tenemos con los opioides. ¿Ok? Entonces, hay un choque. Hay un choque de un grupo, aquí incluyendo a la iglesia, y otro grupo de la comunidad que tienen argumentos a favor y en contra del uso del cannabis. Y no solamente argumentos, sino que son preferencias. El hecho de que, y esta palabra es un poquito para mí difícil de pronunciar, la descriminalización de la marihuana ha sido otro tema, ¿verdad? Bastante reciente, ya que pues las leyes, acuérdense, yo no estoy ni a favor ni en contra, usted tenga su opinión, han analizado y han dicho, hemos puesto gente en las cárceles por tener una cantidad mínima de marihuana, crea un problema entonces, no tanto de la marihuana, sino de la gente que entonces va a las cárceles y se convierten o se institucionalizan. Y eso ha hecho que muchos estados tengan unas leyes diferentes. Hay que tener en mente que cada estado es diferente. Y ahorita vamos a hablar del gobierno federal. Pero en este asunto del cannabis también hay intereses financieros como todo. Como dice el americano, where can I make a buck? ¿Dónde puedo yo hacer $1? Y también está el aspecto espiritual que no tenemos que olvidarlo. Amén. Si el expositor está hablando de ser sobrio y la embriaguez, tenemos que entender que esto, ¿verdad? El uso de esta sustancia, la marihuana como tal, no viene de parte de Dios. Ahora, cabría la pregunta, fíjese, esto es una pregunta que yo me hago. Dios hizo todas las cosas. Dios hizo todas las cosas y todas las plantas. Pero cuando el hombre pecó, esto es una opinión mía personal. Fíjense que la tierra es maldecida por causa del hombre.
Y Dios le dice, mira, ahora la tierra vas a tener que trabajarla y espinos y cardos te producirá. Esto es una especulación mía. No sé si en ese momento estas plantas, ¿verdad? Que aunque el cannabis tiene cierto uso medicinal, cambiaron su fisiología, cambiaron una forma de ser. Si aquella rosa hermosa, usted le iba a tocar y no tenía espinas, ahora tiene espinas. Y pienso que a lo mejor estas plantas que ahora se abusan como droga, también quizás sufrirían una transformación. Es un pensamiento mío, no es un argumento que traiga el del expositor. Vamos a ver entonces lo que dice Isaías 28, de 5 al 8. Está mirando los efectos que tienen todas estas sustancias y mayormente el alcohol, ¿verdad? Acuérdese que como menciona el del expositor, pues no se hablaba de drogas en ese momento, pero usando como base el alcohol, y ellos usan la palabra de una analogía del alcohol, ¿verdad? Y las drogas. Fíjense lo que dice Isaías 28. Voy a leer el 7. Pero también estos erraron con el vino. O sea, su mente, su mentalidad, su juicio, la capacidad de hacer razonamientos adecuados, fueron cambiados y erraron con el vino y con sidra, se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra y fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión y tropezaron en el juicio. Quiere decir que está resaltando el efecto que tiene esta sustancia en su capacidad de pensar y tomar decisiones adecuadas. Hay dos agencias y no sé si Longo puede poner esta primera, que era la primera que debía haber puesto. Que cuando hablamos de cannabis, tendemos a pensar que cannabis se refiere, es la primera, que cannabis se refiere solamente a la marihuana. Cannabis y cannabinoides son un gran grupo de químicos que se llaman cannabinoides. Lo que pasa es que usamos la palabra cannabis y automáticamente pensamos en la marihuana, aunque la marihuana se conoce como cannabis, pero tiene muchos cannabinoides. Ahora, consígueme el hongo. Vamos a los aspectos legales y lo que regula la medicina aquí en los Estados Unidos. Hay dos agencias federales. Una es el DEA y otra es el FDA. El Drug Enforcement Agency es la de arriba y el FDA, el Food and Drug Administration, que no necesariamente tienen la misma filosofía en relación a lo que es el cannabis. ¿Ok? ¿Qué hace el DEA? Lo voy a leer en inglés y lo voy a tratar de traducir. Y el DEA está asociado al Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Acuérdense que estamos hablando de Estados Unidos. Dice, Enforce the Control of Substances, Laws and Regulations. Es la que controla todas estas sustancias que se consideran como narcóticos y tiene que ver con las leyes y la regulación de estas sustancias. Es, por ejemplo, el DEA la que le da a los médicos una licencia para prescribir narcóticos. Por ejemplo, yo tengo, ¿verdad?, mi licencia del estado de la Florida, pero aparte tengo un número federal para prescribir narcóticos. Claro está que eso en la Florida últimamente pues hay unos controles. Tan es así que muchos médicos, yo conocí un médico que básicamente perdió su licencia porque el DEA vigila el comportamiento de ese médico cuando prescribe estos medicamentos. Algunos están justificados, otros no están justificados y perdió su licencia. Pues el DEA es el que a esos médicos que tienen licencia le da una licencia aparte con un número federal, que es el mismo en todo Estados Unidos, Puerto Rico y las Vírgenes, para prescribir narcóticos. Así que esa es la primera agencia. Ahora, ¿qué pasa? El DEA tiene una clasificación de las drogas. Me imagino que en español, en inglés la palabra es schedule, en español sería categorías. Y está dividido en diferentes categorías. Por ejemplo, el Schedule 1 de drogas por el DNA incluye medicamentos que ellos, no medicamentos, drogas, perdón, que ellos entienden que no tiene ningún uso médico o que no es segura para el uso médico. ¿Quién cae ahí?
la marihuana. Quiere decir que aunque uno tenga una licencia para prescribir narcóticos, como eso es considerado un narcótico de categoría 1, yo no puedo escribir para que alguien vaya y compre marihuana, porque está considerado como categoría 1, y la categoría 1 son las drogas que no tienen uso médico o que no están bien estudiadas o que son muy peligrosas. La marihuana, en este caso, cae en ese grupo. Hay otros grupos, el 2, el 3 y así sucesivamente. ¿Qué pasa con la marihuana? En el 1970, me parece que fue bajo el presidente Nixon, él declaró una guerra total contra las drogas de cero tolerancia. En este momento, la marihuana, no es en este momento, pero la marihuana cae bajo ese grupo. ¿Por qué? Porque yo oí a unas hermanas comentando anteriormente que se consideraba y se considera la marihuana como la puerta de entrada al uso de otras sustancias controladas, y por eso entonces cae en esa categoría 1 con la heroína, con el LSD. Ahora, hay otras categorías que el DEA, por ejemplo, la categoría 2, que hay otro, tienen potencial de abuso y dependencia física y psicológica. Algunos ejemplos son el oxycontin, el demerol y la anfetamina. Uno de los argumentos de los grupos a favor de los cannabinoides, puede ser no solamente cannabis, cannabinoides son un grupo de químicos, dicen que a veces los pacientes que están psicológicamente o físicamente adictos, por ejemplo, el oxycontin se puede sustituir con los cannabinoides. Esos son algunos de sus argumentos. Ahora, surge una pregunta. Si la marihuana estaba considerada categoría 1 o Schedule 1 por el DEA, que es la agencia que regula los narcóticos, ¿cómo llegamos a donde estamos ahora? Que donde quiera que usted ve un rótulo que habla de marihuana o habla del CBD. Primero, alguien tuvo que tener permiso del DEA o del FDA, que es el Food and Drug Administration, para poder evaluar y estudiar la marihuana. O sea, tuvo que haber un permiso especial para hacerlo, porque si era considerado una droga de categoría 1, ciertamente hay mucha literatura ya hablando de la marihuana y de sus usos como una medicina. Entonces, por otro lado, tenemos el grupo que aboga por el uso de la marihuana recreacional, donde no la criminalizan, y si donde la persona tiene una cantidad mínima de marihuana, pues no va a ir a la cárcel como antes. Antes posiblemente una persona con un cigarrillo de marihuana terminaba en la cárcel. En otras palabras, la descriminalización de la marihuana. Entonces, vuelvo y repito, solo una pregunta: ¿cómo llegamos ahí? Si era una categoría 1, era un Schedule 1 que no tiene ningún uso médico o es peligrosa, ¿cómo llegamos ahí? Pues ciertamente algunos investigadores, y usted puede buscar en la literatura, obtuvieron permiso para estudiar los efectos de la marihuana en el aspecto, ¿verdad?, medicinal. Y las leyes, como dijimos, de los estados cambian. Las leyes del uso de marihuana en Florida no son las mismas que en la California, en Colorado. Usted sabe que usted en muchos de estos estados puede hasta fumar marihuana en la calle. Pero acuérdese que los cannabinoides y la marihuana no solamente se fuman, sino que se usan ungüentos, sino que se usan vaporizadores, inclusive se hacen postres y comidas con la marihuana. La otra agencia es el FDA, que es la que controla, que es el Food and Drug Administration, qué medicamentos son seguros y no son seguros. Y ahorita vamos a ver unas contradicciones en esta agencia. ¿Qué le quiero decir hasta ahora? Que no hay un cuerpo que haya legislado, que haya puesto en claro las leyes estandarizadas del uso medicinal de la marihuana, como tampoco muchos estados tienen las mismas leyes con relación al uso de la marihuana. El gobierno federal, el DEA y el FDA, que son agencias federales, todavía consideran la marihuana como un tipo de categoría 1 o Schedule 1. Repito, que aunque usted tenga una licencia para prescribir narcóticos, yo no puedo prescribir marihuana como tal. Entonces,
decía al principio que a veces intercambiamos estas palabras, pero marihuana y cannabis se intercambian, pero no realmente es lo mismo. Esta fue la primera, Longo. No sé si la pueden ver ahí, no sé si está por ahí, Longo. Aunque las palabras se intercambian, no necesariamente es lo mismo. Tenemos que hablar de cannabinoides, que son químicos que se encuentran en la planta de marihuana, pero también se pueden hacer químicamente. Yo no sé si Longo se me fue o no. La palabra o concepto de cannabinoides, ¿a qué se refiere? Y estoy hablando de esto aquí abajo. Son sustancias químicas que se enlazan con los receptores de cannabinoides del cerebro del cuerpo. Aquí entramos un poquito en química y fisiología. El cuerpo humano tiene unos receptores. Usted se toma un medicamento para la presión, que es un beta bloqueador, por decir algo, pues su cuerpo tiene receptores de beta bloqueador y entonces bloquea ese receptor. En el caso de los cannabinoides, también el cuerpo tiene estos receptores en el cerebro y en el cuerpo. Y si usted va mirando entonces, si tiene estos receptores en el cerebro y los tiene en el cuerpo, podemos explicar entonces algunos de los efectos que tiene, ¿verdad? Ese efecto de euforia, ese efecto que algunos reclaman que ayuda para el dolor, porque hay unos receptores en el cuerpo y cuando se toma este medicamento, amén, pues esos receptores se unen y hacen ese efecto. Así que más bien pensemos en términos de cannabinoides, no solamente de cannabis, aunque la cannabis sativa, que es la marihuana, tiene múltiples cannabinoides, pero vamos a estudiar dos en particular. Hay varios tipos de cannabinoides. ¿Estamos claros hasta ahí? Aunque usamos la palabra cannabis como sinónimo de marihuana, no, eso no es correcto. Pensemos en términos de cannabinoides. Y yo no sé si Longo se me fue o no. Aquí, lo que está en rojo, cannabinoides. Hay varias fuentes de los cannabinoides. Están lo que se conocen como los endocannabinoides. Usted no tiene que saber todo esto. El mismo cuerpo humano produce cannabinoides y eso se conocen como endocannabinoides. Tienen un propósito. Dios los puso ahí con un propósito. Es por ejemplo, el cuerpo produce algo que se conoce como endomorfina. Es un tipo de morfina que el mismo cuerpo la produce. Por ejemplo, dice que los atletas, los que corren, sienten ese high, por decirlo así, durante el proceso de hacer ejercicio. Sienten un sentir de bienestar, pero el cuerpo también produce endocannabinoides. La otra fuente de los cannabinoides son los fitocannabinoides. Y este es el ejemplo más claro, es el cannabis sativa o la marihuana, que es producido por plantas. Hay un tercer grupo de cannabinoides que son los cannabinoides sintéticos que son creados en el laboratorio, que son aún más peligrosos. Este tipo de cannabinoides lo usan precisamente para sentir ese high. Ahorita le voy a explicar por qué. El problema de ese cannabinoide es que si usted hace una prueba de droga, la persona tiene los efectos de la marihuana, y ahorita le voy a explicar un poquito más en detalle, pero no se puede detectar en orina. Quiere decir que si alguien llega a la sala de emergencia con síntomas sugestivos de que tiene, por decir así, aunque quizás no la palabra no sea correcta, una abundancia, una sobredosis de marihuana, pero usted le hace la prueba, sale negativa, es que posiblemente esa persona ingirió cannabinoides sintéticos que son aún más peligrosos y tienen varios nombres en la calle como Spice, otro le dice Mo, etcétera. Ahora, Longo, ¿estás por ahí? No sé si Longo se me fue. Longo. No sé si los hermanos pueden ver esto. Dijimos que sustituimos o pensamos que cannabis y cannabinoides son sinónimos, pero no es así. Dijimos que los cannabinoides son un grupo químico de sustancias, que la planta de marihuana tiene muchos cannabinoides, pero los dos que nos interesan en esta hora son
dos que se encuentran en la planta de marihuana. Uno es el cannabinoide conocido como el THC, gloria a Dios. Uno es conocido como el THC y el otro cannabinoide que tiene la planta de marihuana es el CBD. Y si usted mira CBD y usted va por cualquiera de las avenidas en la Florida, usted va a ver unos banners y va a ver unos signs que dice CBD available. Explico. El THC es la porción de el cannabinoide de la planta de marihuana que tiene la porción psicoactiva, es la que cambia la mentalidad, es la que le da un high, es la que le hace cambiar la forma de pensar, es la que básicamente endroga a la persona, que tiene unos efectos sobre el corazón, sobre el rey cardíaco, tiene unos problemas de coordinación, se le seca la boca, las acciones son más lentas y puede tener hasta pérdida de memoria y hasta psicosis o paranoia. O sea, aunque sean transitorias, todo eso se le atribuye al componente, al cannabinoide, que es el THC. Por otro lado, otro de los cannabinoides, de los muchos que tiene la planta de marihuana, es el CBD. Y este se conoce como cannabinol. Este no tiene los efectos de la euforia, ese efecto de sentirse high. Este no produce lo que produce el THC. Y el THC, el nombre es tetra, que hasta yo mismo lo puedo pronunciar bien. Y ahora se me fue la página. Pero si algo usted se lleva en esta noche, tetrahidrocannabinoide, que hay dos cannabinoides, los más importantes, los que vamos a dar en énfasis esta noche de la planta de marihuana, que uno es el THC, apúntelo por ahí, y el otro es el CBD, que el THC es el que produce la euforia y produce esa sensación de high. El CBD no tiene esas características. Todos estos componentes están en la planta. Ahora usted dirá, usted sabe que esto es una industria. ¿Quién me garantiza a mí, y voy a entrar un poquito en lo medicinal, que el que cultiva marihuana para efectos medicinales, quién controla qué cantidad de THC o CBD tiene esa planta? Porque la diferencia está que el THC es el que produce, es el que es el componente que hace la marihuana una droga ilegal, y cuánto CBD produce. Usted sabe que usted puede mezclar las plantas y hacerlas de una forma y de la otra. Uno de los problemas que hay con la industria de la marihuana medicinal es que no hay leyes adecuadas de regulación de estos productos. Los que justifican entonces, quiero que estemos claros hasta ahí, de los muchos cannabinoides, lo que vamos a estudiar es el THC, que es la droga en sí, la que produce la euforia, la que produce los cambios mentales, la que produce el high, la paranoia, y el CBD, que es el componente que los que la justifican, y ahora voy a ser claro, los que la justifican, que es la parte medicinal, dicen que puede tratar la ansiedad, puede tratar el insomnio y puede tratar el dolor crónico. Una de las razones por la más que se mercadea el CBD es para el tratamiento del dolor crónico. O sea que esto es lo que usted ve en las calles, y aquí en la Florida es legal vender el aceite del CBD. Pero ¿qué pasa? No hay suficientes estudios de calidad para descifrar lo que es una dosis segura de estos medicamentos. Ahora mismo, el CBD aquí en la Florida, usted pasa por cualquier avenida en el área de Tampa, por la del Mabry, que es una avenida bien conocida, y usted ve los rótulos por todos lados de CBD available, venga y trate, que es gratis. Ahora, mire las contradicciones que existen en la ley. Dijimos que habían dos agencias federales que regulan muchas cosas. El DEA regula, entre otras cosas, ¿verdad?, el control de estas sustancias, cómo se recetan y demás. Y el FDA, Food and Drug Administration, que aprueba los alimentos y las drogas que son seguras. Mire las contradicciones. No hay unas leyes estandarizadas en toda la nación para la regulación de estas cosas. Sí, partiendo, ¿verdad?, entendiendo que para efectos del gobierno federal, no estoy hablando a nivel de los estados, para el gobierno federal,
la marihuana sigue siendo una droga de categoría 1 que no tiene uso médico, y si lo tiene no se ha estudiado bien y consideran que es más peligroso. Los riesgos son más que los beneficios. Amén. Y el FDA, que regula las drogas y los alimentos. Pero mire las contradicciones, porque no está estandarizado. Y como dije, cada estado tiene sus propias leyes. Lo que puede ser legal en California no es legal en la Florida. Por ejemplo, yo pues me retiré del hospital de veteranos, aunque todavía trabajo de vez en cuando ahí. Drogas o medicamentos derivados de la marihuana técnicamente se consideran ilegales, no se recetan, aunque hay fíjese que hay un grupo de la parte de la sociedad, tanto productores como consumidores, tratando de justificar el uso de la marihuana, empujando para que se cambien las leyes. Precisamente en Florida se votó en las últimas elecciones, por eso yo no recuerdo los resultados. Pero mire las contraindicaciones, las contradicciones, perdón. Por ejemplo, el CBD, dale para atrás, el CBD, que es el cannabinoide o la sustancia química que no causa el high, si es derivado de la marihuana, para efectos del FDA, sigue siendo una categoría 1, aunque no sea la parte de la marihuana que produce la euforia. Sin embargo, para el FDA hay un medicamento que se llama Epiolex, que sí está aceptado, que se usa para cierto tipo de convulsiones. Yo he visto en las noticias unos niños que tienen unas convulsiones, que tienen un nombre rarísimo, que lo único que le controla esas convulsiones o esa epilepsia es ese medicamento que se llama Epiolex. Y ese CBD, entonces el FDA lo considera como un medicamento de categoría 4. Y entonces el DEA lo considera como de categoría 1. Fíjense entonces que no está estandarizado y hay unas contradicciones en todo este asunto. Sin embargo, el FDA, el FDA, ha aprobado el dronabinol, que se usa para las náuseas asociadas con la quimioterapia. Y este dronabinol, el componente que tiene no es CBD, que es la porción que no causa la euforia. Lo que tiene es THC. Sin embargo, está aprobado por el FDA para uso en los casos específicos de náuseas producidas por las quimioterapias en los pacientes de cáncer y los pacientes de anorexia de SIDA. Quiere decir que lo que más se utiliza de estos cannabinoides es el CBD. Como hemos dicho y repetido, es la parte no eufórica del medicamento. Sin embargo, el THC, que es la que produce la euforia, el FDA sí ha aprobado algunos medicamentos como el dronabinol para náuseas asociadas con quimioterapia y pacientes de anorexia en SIDA. Tenemos otra vertiente, que son los cannabinoides sintéticos, que son los más peligrosos de todos. Porque yo puedo manipular en el laboratorio la cantidad de THC, que usualmente estos productos tienen cantidades de THC más cantidad que la planta natural. Y ya usted se imagina la reacción que va a tener un paciente. Le había mencionado al principio que estos cannabinoides sintéticos hechos en el laboratorio, cuando el paciente llega, que parece que tiene una intoxicación por marihuana, usted le hace las pruebas de la droga y no aparece, porque no aparece en la orina, en lo que se conoce como un drug screen. Quiere decir que eso presenta un reto para la clase médica. Entonces, ¿qué retos tenemos? ¿Qué yo pretendo lograr, espero en Dios lograr en esta noche? Que usted como iglesia, como maestro, tiene que entender que Dios todas las cosas las hizo buenas. Que algo pasó en el camino y hasta la naturaleza cambió. Y que la marihuana, cuando usamos la palabra cannabis, no podemos, como dije al principio, que es sinónimo
¿verdad? De cannabis, porque cannabis, cannabinoides es un grupo grande, pero tenemos unos restos. Las leyes están cambiando, cambian constantemente y en cada estado son diferentes. La industria de los que siembran, crecen la marihuana no está controlada. En otras palabras, yo puedo tener unas plantas que tengan más THC que CBD. Ya se convierte entonces en una planta que va a producir unos efectos de euforia, de high, etc. La legalidad en el gobierno federal está considerada como una categoría, pero los estados tienen diferentes leyes con relación al cannabis. Claro, todo el mundo habla de los beneficios, pero no hablan, ¿verdad?, de los efectos a largo plazo. Y no hay buenos estudios que nos digan los efectos a largo plazo. No nos dicen los efectos de usar estos medicamentos o del fumar marihuana en la gente que maneja. No nos habla de los efectos en el pulmón. Lógicamente, si es un humo que se está inhalando, pues puede causar problemas pulmonares como COPD o asma. Como dije, si yo soy un granjero, por decir así, de producir marihuana, ¿quién controla que esa planta que yo tenga tiene más THC o CBD? Así que hay muchos retos y tenemos entonces también los cannabinoides sintéticos que se crean en los laboratorios, y usted sabe, hermano, que el corazón del hombre es de continuo, hermano. Hay quien acepta drogas para obtener dinero, ¿verdad? Entonces, pues, en este momento, mi opinión es que no hay los suficientes estudios para ver todos los beneficios. Vamos a olvidarnos del THC, del CBD y sus efectos a largo plazo. Claro, lo que hacen los estudios quieren obtener unos resultados. Eso es lo que se llama en la investigación científica unbiased. Quiere decir que yo te quiero decir a ti todo lo bueno que te produce el CBD, pero no te puedo decir o no te quiero decir los efectos secundarios del CBD. En mi opinión y en conclusión, no hay suficientes estudios que nos den la seguridad de estos medicamentos. No podemos juzgar porque si usted tiene un niño que tiene una epilepsia que no lo controla nada y le dicen este medicamento lo controla, que es el Epiolex, que está basado en CBD, no cualquiera puede recetar eso tampoco. Pues le trae cierta felicidad a esa familia porque le controla las convulsiones. Y no estamos negando que Dios pueda sanar y Dios pueda hacer milagros, pero no todo el mundo es un creyente. Un paciente con un cáncer terminal, ¿verdad? Que tiene unas náuseas terribles, que nada, porque los medicamentos de náusea que tenemos son pocos. Tenemos el Fenergan, el Sofran, y a veces los pacientes no reaccionan a esto, que le den esa alternativa. Uno pues no puede rápidamente, mirándole desde el punto de vista del CBD, decirle, bueno, es malo. Sí, lo que es malo es el abuso de la sustancia como la marihuana, que tiene una mayor cantidad de THC, o todo producto que tenga más THC. Esto es una batalla que no se ha terminado. Usted sabe que el corazón del hombre es de continuo mal. Hoy es la marihuana, mañana buscarán una justificación para la cocaína. Pero fíjese, hablamos de esto, pero ¿cuántos de nuestros, vamos a ser sinceros, cuántos de nuestros feligreses en nuestras iglesias están tomando algún tipo de calmante? Están tomando Valium, están tomando Xanax, y son drogas también adictivas, están clasificadas por el DEA, ¿verdad? Con eso no estoy justificando una cosa con la otra, pero hay que mirar todas estas cosas por ese lente. La posición de la iglesia, del que escribe expositor, es que entienden que todavía no hay estudios suficientes para tomar, ¿verdad?, una decisión. Que bajo estricta vigilancia médica, pues estos medicamentos que tienen CBD, no el THC, se podrían utilizar. Pero yo opino que no tenemos todos los estudios para decir esto es bueno, esto no es malo. Y acuérdese, siempre hay gente que quiere hacerle $1 extra y van a hacer cualquier cosa para promover sus productos. Yo tuve una experiencia, yo fui al
al quiropráctico, que estaba teniendo un poco de dolor de espalda, y él me dio unos martillazos allí con unos martillos que ellos usan, y cuando terminé vi que me había puesto ungüento de CBD. Él ni me preguntó, sino que me lo puso. Si eso hizo un efecto, yo no sé. Yo sé que yo salí sin dolor. Yo creo que más bien por los martillazos. Y usted va a ciertas tiendas y no lo va a encontrar, pero usted va a Winn-Dixie y va a ver que tiene un counter que le venden el CBD y le venden los aceites. Es otra cosa, que en algunos estados el oil, el aceite es legal, en otros no lo es. En otros se lo venden en forma de galleta y es, o de una repostería y es legal. O sea que hay mucha controversia y nada está estandarizado. Sí, lo que sabemos que el uso de sustancias que alteran la mente por un uso recreacional va en contra de la palabra de Dios. ¿A cuántos de nosotros no nos han operado y nos ponen morfina? Eso no quiere decir que somos adictos a la morfina. La usamos en ese periodo porque estamos pasando por un proceso agudo. Ahora, si la persona sigue usando estas drogas, ahí hay un problema. Y ese es el problema a veces de tratar el dolor. Que queremos tratar el dolor, la persona entonces, dependiendo de su personalidad, se vuelve activa estos medicamentos. Por eso ahora en la Florida, cuando usted va a prescribir un medicamento controlado, usted tiene que meterse a la computadora. Hay una cosa, un site que se llama eForce, que usted está obligado como médico a meterse a ver si ese paciente recibió otro tipo de controlado. No estoy hablando de la marihuana ahora, los últimos 30 días, y quiere que usted entonces le dé un refill de ese medicamento. O sea que hay ciertos controles, pero no hay duda, ¿verdad? Que el problema de drogadicción en esta nación y en muchas otras naciones es enorme. Quizás usted diga, bueno, ¿qué le voy a decir a la clase? Usted estudia el expositor, ya usted tiene una base, acuérdese del THC y el CBD y los usos que tienen, que yo no lo promuevo. Hay grupos que promueven una cosa y otros grupos que promueven otras cosas. El gobierno como tal, a nivel federal, todavía considera la marihuana como una droga de categoría 1. Que los estados tienen diferentes leyes. Que los efectos secundarios a largo plazo todavía no han sido bien estudiados. Que el THC es lo que produce la euforia, y estamos totalmente en contra de eso. Acuérdense que la Biblia, el expositor habla de ser sobrios y estar embriagados, que podríamos decir que son sinónimos de endrogados. Estamos totalmente en contra de eso. Yo creo que he terminado. Como dije, el propósito no era darle la clase, sino traerle dónde estamos, ¿verdad? Lo que habla la Biblia en cuanto a ser sobrio y estar embriagado, y dónde estamos y qué es esta droga en realidad, y cuáles son sus usos y cuál es la tendencia de la sociedad norteamericana, y me imagino que en otros países, que es hasta peor para el uso de esta sustancia. He concluido, no sé si habrá alguna pregunta. ¿Entendimos o estamos más confundidos? Puedo contestar algunas preguntas porque realmente no soy un experto en este tema. Longo, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario. ¿Me oyen ahora? Yo le escucho. Longo, ¿me están oyendo, Longo? Sí, le escuchamos, hermana. Ok, pues hermano, pues ahora es la sección de preguntas, así que pues le voy a pedir que levanten su manita para que así se le dé la oportunidad de preguntar si tienen alguna duda. ¿Alguien? ¿No? Estoy aquí. ¿Me escuchan ahora? Sí, Castillo, sí. Amén. Dios les bendiga. Aquí habla Ezequiel López. Hermano Ezequiel, dígame. De la iglesia de David. Allá en mi pueblo, que es México, los indígenas usaban una planta que se llama peyote, y con esta planta ellos caminaban distancias, y no solamente eso, ¿alguien está haciendo ruido ahí?
Ok, ahora sí. ¿Aló? Yo lo veo, pero no sé si me está escuchando. Ah, ok, gracias. Les estoy comentando con respecto a en México una planta que se da en la montaña, se llama el peyote. Y los indígenas mexicanos lo utilizábamos, digo yo utilizábamos porque soy mexicano, no porque yo mismo la he utilizado. Y eso era a forma beneficiosa porque se transportaban por distancias sin experimentar un cansancio. Otra cosa, cuando consumían esa planta, era masticada, ellos entraban en una dimensión donde veían imágenes, después las dibujaban y ahí hacían, ¿cómo se llama? Como los aztecas y los mayas, situaciones de creación para una nueva religión, algo, una nueva creencia, etcétera. Ahora, mi pregunta es, la marihuana, la marihuana, yo nunca la he probado y no sé qué efectos tenga, pero debe ser nociva o perniciosa para el cristiano de hoy, no solamente en cuanto a, vamos a decir, a la salud física, sino, o a mental, probablemente la salud mental, sino a la cuestión espiritual. ¿Qué nos puede decir usted con respecto a lo espiritual en relación a esa planta llamada cannabis? Sí, la planta cannabis, acuérdese que el componente psicoactivo ahí es el THC. Pues mire, eso abre la mente a muchas cosas, alucinaciones. Okay. No son visiones espirituales, son alucinaciones. Abre una puerta para que puedan entrar cosas que no son de Dios. Y eso es lo que hace la droga. Aparte de que esclaviza a la persona con una dependencia y abre una puerta para que lo que no es de Dios pueda entrar y pueda tomar control de esa mente. Ese es el peligro. Usted dice que los indígenas usaban, y quizás lo usaban con un propósito, caminar y demás, pero ok, ese propósito parece bueno, pero si empezamos a tener alucinaciones, empezamos a tener unas experiencias espirituales que no son de Dios, pues hermano, abre una puerta para lo malo. Y al enemigo no se le puede abrir una puerta porque, créame, que la aprovecha. Amén, muy bien, gracias. El problema que tenemos en esta... el problema que tenemos en esta sociedad que lo usan en forma recreacional. Ya no es que voy a trabajar, que voy a suprimir el hambre, es que me quiero divertir con esa droga y tener unas experiencias que, mi hermano, definitivamente no son experiencias bíblicas, porque hasta usted sabe que, ahora hablando del alcohol, el borracho se desinhibe y hace cosas imaginables que no haría si tuviera en sus 5 sentidos. El que está drogado pasa lo mismo. Amén. Amén, amén. Gracias, hermano. Hermano Jorge Armenteros, adelante. Dios le bendiga, varón. La pena, amén. Bendiga. No sé si hay otra pregunta, hermana. José Hernández, Mapi. Hello. Josué Hernández, usted habló de los veteranos y veteranos todavía no ha probado esa droga en los veteranos, pero estando en el Beck Center, yo escuché otros veteranos que tenían licencia para usar cannabis. Ellos alegan, ¿verdad?, que los ayuda con la ansiedad cuando tienen las pesadillas y todo eso. Sabemos también que están medicamentos como la clonazepam, que es altamente adictivo. Entonces, entre la clonazepam y el cannabis, ¿cuál de los dos es más nocivo? Bueno, yo entiendo que los dos, yo no soy un experto en esto, tienen sus peligros de dependencia. De hecho, el problema del que usa una sustancia es que usa más de una. Por eso es que cuando se va a recetar un medicamento de estos, usted hace un drug screen y ahí usted va a encontrar que tiene clonazepam
puede ser que tenga cannabinoides y tenga anfetaminas, porque hacen unas mezclas terribles. O sea, es muy poco el paciente que se mantiene en un solo medicamento, porque hay como una necesidad. Ya mire, ya las dosis de clonazepam no me trabajan. Yo quiero algo más fuerte o que me dupliquen, ¿verdad? Las dosis de clonazepam. Acuérdate que cada persona reacciona diferente. Es como me decía, esto es un tema un poquito diferente, pero un profesor me decía, mira, este es un tema un poquito diferente. Un paciente de Alzheimer, tú le das una benzodiazepina, que es como clonazepam, y se sienta en una esquina y no molesta a nadie. A otro tú le das clonazepam y te quiere acabar la fiesta. Quiere decir que cada persona reacciona diferente a los medicamentos porque tenemos, ¿verdad?, un build-up genético diferente. Yo creo que por eso es que se le llama estos productos controlados, porque tienen cierto peligro y no se pueden prescribir libremente sin unos controles. O sea, no es lo mismo yo recetarte una pastilla para la presión que recetarte clonazepam, porque eso es un producto controlado por el DEA que tiene unas especificaciones. Pero el problema es que todos tienen potencial de adicción. Y los médicos hemos tenido mucho que ver con eso. A veces recetamos indiscriminadamente y la persona entonces tiene dos problemas. Tiene el problema de ansiedad y ahora tiene un problema de adicción. No sé si contesté su pregunta, pero tratamos. Mapi, tu turno. Hi. Mapi. Hi. Yo creo que la pregunta, doctor, ¿verdad? Que nos haríamos todo es, ¿puede un cristiano fumar cannabis? Me imagino que esa sería la pregunta. No. La contestación de esa es no. Exacto, porque en ningún lado en la Biblia habla específicamente sobre el cannabis. Muchas personas han argumentado el Génesis 1:29 que usted leyó, porque se refiere a hierbas, pero no dice que es cannabis. Entonces, la traducción original de esta planta es hierba, que es el término general de plantas verdes. Entonces, ¿puede un cristiano fumar esto? No. La Biblia en ningún lugar dice que era para fumar. Eran hierbas para comer, no para fumar. Esa es una pequeña, no aclaración, sino lo que yo entiendo sobre lo que hemos hablado. Es referente a lo que el hermano estaba hablando del clonazepam. El Dalmain es un medicamento que contiene el Dalmain, que es un poco peligroso porque las personas ya adultas, mayores, se les olvida que se han tomado una dosis y vuelven y se toman otra y se intoxican. Voy a irles un poquito más lejos. Personalmente a mi madre le pasó. Estuvo 29 días ingresada en el hospital por una intoxicación de este medicamento, que es muy peligroso. Después la pusimos... Por eso es que son controlados. Exactamente. Entonces después el doctor dijo, vamos a darle el Arban, el Ativan. Pienso que tampoco es otro medicamento que era bueno para ella y yo argumenté con el doctor por la simple razón que este medicamento da muchas alucinaciones a los pacientes, ya sean de mediana edad, ya sean de middle age, como quieran decirle. Entonces, nosotros nos estamos basando en que estamos aprendiendo de esto, pero la pregunta verdaderamente se está basando en la Biblia. ¿Podemos nosotros como cristianos fumar marihuana simplemente sin decirle cannabis? No, porque el Señor hizo las plantas para comer, no para fumarlas. Entonces, en mi entendimiento es este. ¿El bizcocho se podría comer? Hermano, hay muchas personas, le voy a decir algo. Mi ex esposo fue un alcohólico y un drogadicto, y ellos le ponían, en ese tiempo le decían los brownies, le ponían a los brownies marihuana cuando hacían sus parties en las casas. So, se puede comer esta marihuana en cualquier, hermano, hasta en una sopa si usted le pone. O sea que la pregunta es... Pero quiero ser categórico.
el fumar marihuana, cigarrillo, está en contra de la palabra, porque acuérdense que la Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo. Exacto. El gran debate aquí, hermana, es el THC versus el CBD. THC me pone a alucinar, me da euforia. Euforia. El CBD, los que lo promueven, dice que tiene unos beneficios medicinales. La posición mía es el THC no, aunque hay drogas aprobadas para eso, como dijimos, como para las náuseas severas y para los pacientes de SIDA con anorexia. El debate más grande es el CBD, que está por todas las esquinas. Realmente este CBD, que no es el que produce la euforia, ayuda, trae un alivio al paciente. Esa para mí sería la gran pregunta. ¿El fumar la marihuana es un rotundo no? Amén. Y estoy de acuerdo porque es adictivo, igual que cualquier otro de estos medicamentos que hemos mencionado. El alcohol, dice la palabra, no os embriaguéis. No os embriaguéis. El Señor Jesús hizo el alcohol, hizo el vino, pero Él no dijo tomar para emborrachar. Él dijo no os embriaguéis. O sea que el alcohol, la marihuana y cualquiera de estas drogas que son adictivas, cualquiera de estas hierbas, porque hay otra, el opium. Todo esto en la Biblia dice que Dios creó las plantas verdes. Dice que verdes para alimentarnos, no para usarlas como recreación y una adicción que te puede llevar en muchas ocasiones hasta la muerte. Bueno, y el hecho de que antes de la adicción, el hecho de que sean psicoactivas, me va a quitar esa sobriedad y me va a hacer ver cosas, me va a hacer pensar cosas y que no abre una ahí. puerta a lo espiritual. Y sabemos que el enemigo se aprovecha de cualquier situación. Porque cuánta gente no ha cometido cosas horrendas bajo el efecto de los narcóticos, incluyendo la marihuana. El enemigo aprovecha esa puerta. Amén, amén. Amén. Gracias, doctor. Esa era mi opinión personal. Gracias. La respuesta es bien fácil. ¿Podemos bien, nosotros? No. No, absolutamente no. Categóricamente no. Pastor, rápidamente, ¿usted podría dar la estadística que usted dio en la actividad de cuando surgieron los ministerios regionales, de cuántas personas en Estados Unidos están adictos a los Percocet? No tengo número, pero Me la parece que cifra es grande. me parece que usted dijo un 10% de la población de Estados Unidos, fue el número que usted dijo. No, yo no hablé de por ciento, fíjate, que yo me acuerdo. Me parece que el número lo que sí te puedo decir que Longo, ¿me escucha? Porcentajes no tengo. Sí, adelante. Sí, no sé si me... Sí, el hermano pregunta de porcentajes. No tengo porcentajes, pero la cantidad de gente adicta a esas sustancias, ya no hablando de la marihuana, es enorme. Tan es así que el estado de la Florida, como había mencionado, para usted recetar un narcótico primero, no estamos hablando de la marihuana, acuérdese que dijimos que la marihuana es categoría 1, el gobierno federal la considera una droga que en este momento para el gobierno federal es peligrosa, no tiene un uso adecuado en la medicina, etcétera. Para usted recetar un narcótico, no hablando de marihuana o psicodón o lo que usted quiera, el médico tiene que meterse a un website que se llama eForce, ver que ese paciente, por el abuso de las drogas, no ha recibido un narcótico en otra farmacia y viene ahora a coger un refill con usted. Y solamente usted le puede dar 3 días, a menos que usted no sea una clínica de dolor crónico, para controlar el problema de adicción que tenemos a nivel nacional. Pero porcentaje no tengo. Amén. ¿Alguien más? ¿Alguien más con preguntas? Sí, yo tengo una pregunta para el doctor. Dios les bendiga a todos nuevamente. Mi pregunta es, ¿puede un cristiano usar un ungüento de marihuana y tomar la gota también? Bueno, cuando estamos hablando de marihuana,
estamos hablando del componente CBD. No estamos hablando de la marihuana que produce euforia. No estamos hablando de la parte de la marihuana que produce la sensación del high. Si usted me está hablando de la parte del cannabis, que son ungüentos para el dolor y eso yo entiendo que es una decisión suya personal. Si no le está alterando su forma de pensar, no la está haciendo alucinar, porque si la hace alucinar, le hace cambiar su forma de pensar, le pone ideas raras, yo diría que no. Y eso es una cosa personal de usted y su médico y su conciencia. Acuérdese que cuando hablamos de marihuana, dijimos que hay dos grandes componentes, el que da la euforia y el que no. Esa decisión vendría siendo suya y de su médico, aunque no tiene que ir al médico porque se lo encuentran en la farmacia. Ahora, si le produce esa sensación de euforia, pues no. Pero supuestamente el CBD no lo produce. No sé, quiero estar seguro que le haya contestado su pregunta. Sí, muchas gracias. Yo le podría decir, hermana, está bien que un cristiano se tome NyQuil para dormir, que está lleno de alcohol. Es un medicamento de todo, pero está lleno de alcohol. Uso externo. Un alcohólico para que usted vea. Se prende los motores. Eso así, muchas gracias, me contestó la pregunta. Dios me lo bendiga. Amén. ¿Alguien más? Hermana Zoraida. Ajá. Sí, una pregunta, por favor. Perdón, ¿quién me habla? Hermano José Soto. Hermano José Soto. Hermano José. Sí, doctor. Dígame. Usted menciona que hay dos, de los cannabinoides que hay, mencionó dos, que es el THC y el CBD. Hay muchos, pero esos son los principales. Sí. Usted mencionó esos dos principales. La pregunta mía es, y le agradezco por yo total desconocimiento de eso, a lo mejor me ofrecen CBD y me harto de eso y después me entero que eso es componente de la marihuana. Pero anyway, la pregunta es, entiendo que el THC es el que provoca el high, como usted lo menciona, como usted lo distingue. Esa es la droga en sí. Sí, exacto. O sea, la pregunta mía es, ¿cuál es el problema entonces con el CBD? Si es que hay alguno, porque si el CBD no tiene entonces esa característica de la droga, ¿cuál es el problema para el uso entonces de ese CBD? Bueno, porque la mayor fuente de CBD es la marihuana. Y la marihuana es considerada una droga de tipo 1 por el DEA, o sea que es ilegal. Pero había dicho que hay unas contradicciones, porque el DEA la considera como una categoría 1, sin embargo el FDA, hay un medicamento que se llama Epiolex, que es CBD, que lo tienen como categoría 5, categoría 1 acá en el DEA y categoría 5 acá en el FDA. Quiere decir de que el CBD está por donde quiera, por todos lados. La pregunta sería es, si a donde tú vas a tratarte con CBD te están metiendo THC o CBD, porque no hay buenos controles. No sé si me quieras repetir la pregunta, no sé si te la conteste. Sí, no. Entiendo lo que usted dijo y estoy muy satisfecho con su explicación. La pregunta mía en sí es, físicamente, ¿qué efecto entonces provoca? Si el THC provoca esa acción de high, ¿qué provoca el CBD? Si es que provoca algo físicamente que usted conozca. Bueno, los que promueven el uso del CBD, que eso incluye gente de researchers, investigadores. Ajá. Lo que ellos reclaman es, como tú tienes receptores en el cuerpo de los cannabinoides, que ayuda a la ansiedad, okay, que ayuda del mercadeo más fuerte del CBD es el dolor crónico. Supuestamente, y digo supuestamente porque no hay suficiente estudio, que sí ayuda a muchos pacientes con dolor crónico. Esa yo te diría que es la indicación mayor que ellos reclaman del CBD. Pero hay un efecto negativo. De dolor crónico. Hay un efecto negativo, perdóneme. Sí, lo que habíamos dicho es que no hay suficientemente estudios para poder decir son beneficiosos a largo plazo, no son a largo plazo. Acuérdate que esto es una cosa que no está bien regulada todavía. Las mismas agencias del gobierno tienen unas contradicciones. El DEA dice una cosa y la FDA dice otra. Y entonces cada estado tiene sus propias leyes.
Okay, okay. Pero lo que sí es importante es que el CBD no es el que produce el high, Okay. es el THC. Pero el que te vende CBD en la calle, tú no sabes cuánto CBD realmente te está Okay. vendiendo o THC y puedes caer en la ilegalidad. Okay. Gracias, gracias. Dios le bendiga, doctor. Bendiga. Dios le bendiga a la pastora Stephanie. Perdona que estoy un poquito ronquita. Solamente quería que si nos puedes aclarar, ya que tengo maestros y líderes del Departamento de Educación Cristiana en esta clase y que van a dar la clase la semana que viene. Yo tengo varios pacientes de cáncer aquí en Miami y algunos usan este medicamento recetado por el cáncer, por la quimio, por la radiación. Yo no quiero que malinterpreten mi pregunta, doctor, pero que también necesito que tengan cuidado de la forma que vayan a adresar a estos pacientes, que yo como pastora legalmente no soy doctora y no le puedo decir a un cristiano, una niña de 7 años que tiene cáncer, que no puede tomar X o Y medicamentos cuando yo no soy la mamá ni el papá. Y legalmente yo me puedo meter en un problema por dar una recomendación médica de un medicamento en este caso. Si me puede aconsejar a los líderes que yo tengo en este momento, lo voy a agradecer. O sea, pero trata de hacerme la pregunta un poquito más sencilla. ¿Son niños o pacientes con cáncer que están usando correcto tipos hay o una niña de derivados 7 años, del cannabis con receta? De lo que yo entiendo es que aquí en Miami están tratando, obviamente no es un porcentaje, no sé, yo no me he metido muy bien a estudiar qué clase de medicamento tiene que ver que ellos tienen, pero por el dolor del cáncer, por la quimioterapia, yo escuché que uno de nuestros miembros lo están utilizando. Uno Sí. A mí una pregunta directa, pastora, ¿lo puedo usar o no lo puedo usar? Pero legalmente hay que tener cuidado de la forma como no somos doctores, de decirle a un paciente si se puede tomar un medicamento de salud mental o no. Bueno. Porque si estamos o de cáncer o no, porque no somos médicos. Sí podemos aconsejar, siento yo, para mi explicación, para que usted me dé su opinión. Nosotros podemos aconsejar como pastores, como maestros, como líderes de la escuela dominical, pero no podemos, tenemos que tener claro de hacer esa paréntesis de que legalmente no somos doctores y no estamos tratando de recetarles o decirles que no podemos, que no deben de tomar un medicamento que un doctor le ha recetado. Esa es mi pregunta aquí. Mira, la contestaría de esta forma. Primero hay que ver la legalidad del medicamento. O sea, yo no le puedo decir a un paciente, usted tiene dolor crónico, nada le ayuda, vaya allá a la esquina y cómprese una libra de marihuana. Eso es ilegal. Eso no se puede hacer. Correcto. Que el paciente esté tomando un medicamento bajo supervisión médica. No solamente vamos a hablar del cannabis y del CBD. ¿Cuántos pacientes nuestros tienen cáncer y están usando morfina para controlar el dolor? O sea, si eso está bajo la supervisión de un médico, si él, ¿verdad?, es una droga que es legal, es una decisión del paciente. Yo creo que cualquiera de nosotros que tenga dolor no quiere sufrir y tener dolor. Quiere decir que primero la legalidad de la droga. Yo no le puedo decir, mire hermano, vaya, dicen que la marihuana es buena, vaya a la esquina y cómprese una libra y le va a quitar el dolor. No, eso no se puede hacer. Usted puede aconsejar al medicamento como lo hace el médico. Mire, esto le va a ayudar para el dolor, pero usted tiene que entender que este medicamento también puede ser adictivo. Usted puede desarrollar una adicción con este medicamento, pero usted está en lo correcto. Usted no es médico. Usted, ¿verdad?, tiene que tener cuidado con las opiniones que usted dé. Si está bajo la supervisión de un médico, si el paciente entiende los pros y los contras del medicamento, la decisión es del paciente, no es de usted como pastora, ni mío como pastor, es del paciente. Es como si dijéramos,
pastor, podrán tomar nuestros feligreses antidepresivos. Chequéate a ver cuántos de nuestros feligreses no están tomando antidepresivos o están tomando benzodiazepina, que son medicamentos controlados. O sea, es una área bien amplia donde primero la legalidad del medicamento, seguro que esté, y después segundo que esté bajo, ¿verdad?, la supervisión médica, y tercero que el paciente entienda los pros y los contras y él tome su decisión. Por eso yo no le puedo decir a nadie, mira, sufre de dolor, que tu médico no te dé morfina porque es una droga. ¿Me entiendes? Amén. Porque me va a decir usted, el que tiene el dolor soy yo, no es usted. O sea, amén. Siempre y cuando esté en el marco legal y que el paciente entienda los pros y los contras. Todo Amén. medicamento tiene sus pros y sus contras. Ese es el asunto de estos cannabinoides, que todavía no hay estudios suficientes para decir, sí, mira, esto es completamente seguro, porque no hay ningún medicamento completamente seguro. Eso es correcto. Muchas gracias, doctor. De todo corazón, excelente clase. Y quiero darle las gracias públicamente por todo lo que hace por nosotros. Gracias. Gracias a ti, gracias a ti. ¿Alguien más? Sí, tengo una pregunta. ¿Me escucha? Sí, Alicia. Sí, mira, no sé si tiene alguna información a la mano, el pastor José Maldonado, de que cuál sería si vamos a suponer una persona está buscando un empleo y entonces en su prueba, en su screening para solicitar empleo, pues uno de los requisitos es de que se tiene que hacer la prueba de dopaje. ¿Cuál sería la posibilidad de que esa persona le nieguen el trabajo? ¿Tiene alguna información, alguna estadística? O si la persona trae información de su médico de que este CBD, este tipo de medicamento lo está usando porque tiene un problema médico, que entonces lo trae como evidencia para que no le nieguen el trabajo. ¿Alguna información sobre eso? Sí. No, pero yo te diría, tú has dicho lo correcto. De hecho, Alicia es de nuestra iglesia. La persona, lo prudente es declarar, estoy tomando este medicamento, porque si tú no lo declaras, cuando te hagan el drug screen, ya mentiste porque no estabas diciendo que estabas tomando medicamentos. En ese caso, yo creo que está a discreción del que el que te va a emplear, si entiende que puedes tener ese empleo o no puedes tener ese empleo. Lo principal es lo que dijiste, yo lo declaro que lo tengo, porque cuando me hagan la prueba y sale, va a decir, usted estaba escondiendo algo. Ya estaría a discreción, porque del que te va a emplear, si entiende que te puede emplear o no te puede emplear. Es como una persona que es diabética, que usa insulina, el departamento el DOT dice, mira, si tú eres un diabético, tu diabetes no está controlada, yo no te voy a dar la licencia. O sea, tiene esa prerrogativa. El que te va a emplear le decir, mira, yo entiendo que es un riesgo para nosotros, no te vamos a emplear, pero sí debe declararlo. Okay. Pero Amén. Estadísticas como tal no tengo. Amén. Okay. Gracias. ¿Alguien más? Sí, tengo una pregunta. Sí, David. Buenas noches, Dios bendiga al doctor, mi respeto. Pregunta que tengo. Dios te bendiga, Roger. Yo sé que alguien va a salir en la clase, y por ahí hay dos de la iglesia Ladín. Yo sé que alguien va a salir con esta pregunta y por eso la voy a hacer. Para cristiano, entonces, ¿se puede comer la galleta o el brownie con la marihuana esa adentro? No, porque entonces ya lo estás haciendo en una forma recreacional y eso no estaría bien. Porque aunque esté en el brownie y en la galleta, va a causar un efecto, ¿correcto? Exacto. O sea, no es lo mismo que te den CBD para un dolor crónico que yo decir, voy a comerme estas galletas, estos brownies para ver a qué sabe esto, qué efecto voy a tener. Porque ya esto se convertiría en recreacional. Y nosotros, ningún cristiano, ¿verdad?, está de acuerdo en usar drogas recreacionalmente. Correcto. A veces tomamos Maví más de la cuenta y el Maví tiene sus efectos también, ¿me entiendes? Amén. Está bien. Muy bien. Contestada. ¿Alguien más? Tengo una pregunta, Dios le bendiga. Sí, Luis.
¿el medicamento en sí se llama CBD o hay otros medicamentos con otro nombre que contengan CBD? Sí, en realidad el CBD, ese es el componente químico. Acuérdate que el gran grupo se llaman cannabinoides. Okay. Y dentro de esos cannabinoides, el CBD es el que reclaman un grupo de personas y científicos, que es el que sirve para la ansiedad y sirve para el dolor crónico. Si tú vas por las calles, te vas a dar cuenta, fíjate en los banners, en los anuncios dice CBD available. En realidad es un compuesto químico de los muchos cannabinoides que hay. Es por decir algo, quizás no sea una buena comparación. Vamos a poner los cigarrillos, que tampoco se debe fumar. Hay, qué sé yo, Winston, Marlboro, Camel, pues así son los cannabinoides. Hay diferentes cannabinoides. Y el CBD es el que promueven, que están empujando para tratar ciertas enfermedades. De hecho, hay algunos ya aprobados por el FDA, pero no es una práctica común. No cualquiera te va a recetar CBD, aunque tú puedes ir a cualquier tienda y comprarlo. La morfina y la insulina no contienen CBD. No, no, la morfina es un narcótico y volvemos a lo mismo. La insulina no, la insulina es un químico que se usa para reducir la azúcar, que el mismo cuerpo la produce. La morfina es una droga, es un narcótico que está controlado también. Por eso decíamos, si una persona tiene dolor crónico, tiene un cáncer terminal, Dios no lo quiera, o tiene, inclusive las personas que tienen un ataque al corazón se le da morfina para calmarle el dolor. Eso no quiere decir que usted, porque es una droga, no la usa. Usted la usa en ese momento y ya. No sé si quiero estar seguro que estoy contestando las preguntas. Amén, amén. Sí, hermano, me la contestó. Amén. Gracias, Amén. hermano. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bueno, pues sí, yo creo tengo que una pregunta rapidito. Ajá. Sí, se refiere que el CBD está disponible, ¿verdad? En forma de ungüento, lo puedes conseguir en cualquier counter, en los moles que yo he pasado. Ahora la pregunta es, ¿tiene alguna restricción para menores para que lo compren? ¿Menores de edad? Fíjate, no sé, eso habría que explorarlo. No estoy seguro. No creo que un jovencito que vaya menor de 18 años se la van a vender. Aunque tú sabes que la gente por tal de hacer el dinero hace cualquier cosa. ¿Me entiendes? Exacto. Pero fíjate, eso no lo he explorado. Pero tú sabes que muchos de estos niños y adolescentes compran productos de marihuana y no le preguntan qué edad tienen ni nada. Pero tu pregunta es muy válida. No. Muchos de estos sitios no tienen ningún tipo de regulación. Es como los cigarrillos antes. Mi papá me mandaba a buscar los cigarrillos a la tienda y en la tienda me los vendía. Después las leyes cambiaron. Pero fíjate, no sé. Me imagino que si es un menor de edad, la persona que lo va a vender tiene que tener cuidado. Pero cuando se trata de hacer dinero, no creo que les importe. A menos que no esté bien regulado. Y yo no sé cuántos de estos lugares están bien regulados. Yo dudo que pocos están bien regulados. Sí, porque esto ha sido como una explosión de momento. Sí, porque quiero volver a enfatizar que cuando decimos cannabis, estamos hablando de un grupo químico que se llaman cannabinoides. Los dos que hemos estudiado esta noche, repetimos, el THC es el que produce la euforia, la alucinación. El CBD tiene otras propiedades, pero cuando me venden el CBD en la tienda, yo no sé cuánto me están vendiendo del otro y del otro, porque no está regulado. Y si alguien siembra marihuana con propósitos medicinales, ¿quién le controla y dice que esa mata tiene más THC que CBD? O sea, hay muchas cosas que no están reguladas, no sabemos. De hecho, hay estados que permiten que en la casa se pueda sembrar no sé cuántas, 10, 12 matas de marihuana y se pueden tener en la casa. Exacto. Bien, yo creo que eso sería más para uso recreacional. Exacto. ¿Alguien más? Bueno, pues yo creo que estamos, ¿verdad? Bien orientados para poder dar la clase y personalmente yo he aprendido muchísimo y espero pues que cada uno lo podamos utilizar de la mejor forma.
Así que en este momento, pues, les recuerdo la próxima semana, ¿verdad? Que vamos a tener la clase, la perspectiva bíblica de la sexualidad humana. Es la clase número 10, una clase también muy interesante. Así que los esperamos el próximo lunes, si el Señor lo permite. Gracias, doctor Maldonado. Muchísimas gracias por aceptar, ¿verdad?, este reto, y que el Señor le continúe bendiciendo y usando. Pues nada, nos despedimos en oración y nos vemos el próximo lunes. Que el Señor les bendiga. Señor, te damos gracias por esta oportunidad preciosa que nos diste, Padre, de podernos capacitar un poco más, mi Dios de los cielos, para poder una enseñanza más eficaz y efectiva en nuestras clases, Padre, para que tú nos uses, mi Dios. Nos vamos a preparar de manera especial. No solamente nos vamos a quedar con lo que hemos aprendido hoy, también tenemos el expositor, mi Señor de los cielos, pero nos sentimos más confiados en tu nombre, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Presento cada uno de los hermanos que se conectaron, mi Señor, y aquellos que se han de conectar más tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén. Gracias. Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga.